ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Esto, proféticas. lo que le sucedía a los discípulos en aquel entonces, es lo que nos sucede a nosotros en este entonces. ¿Por qué? Porque en aquel entonces muchos profetas quisieron ver la presencia del Mesías, la primera venida del Mesías, no la vieron. Quisieron oír las palabras de Jesús como Mesías y no lo oyeron. Así mismo nosotros a hoy tenemos el privilegio de haber conocido lo que no conoció Pablo ni Pedro, que era el libro de Apocalipsis, las revelaciones que Dios le dio a su hijo envió a su ángel se lo dio a Juan en éxtasis, o sea, en sueños, más bien en revelaciones, exacto, y Juan nos lo revela a nosotros en el libro de Apocalipsis. Pablo y Pedro no conocieron estas revelaciones, pero nosotros sí. Entonces ellos desearían ver lo que nosotros estamos viendo. Así como en aquel entonces muchos profetas desearon haber vivido y oído lo que Jesús hablaba en ese tiempo, en vida, cuando Jesús estuvo en la tierra. Por eso dice que aún los ángeles anhelan mirar, ¿no? Lo que hoy vemos nosotros. Que hoy vemos nosotros. Porque a los ángeles no se les reveló lo que a hoy se nos revela a nosotros, ¿sí? Que son revelaciones que estuvieron ocultas antes de la fundación del mundo, pero que ahora nos son reveladas a nosotros. Por eso Jesús les dijo a ustedes, ¿quién eran ustedes? Los representantes de la iglesia, que eran los apóstoles, ¿no? A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los judíos no. Por eso dice en su oración, Jesús decía, te alabo, oh Padre, Señor mío, porque escondiste de los sabios y entendidos, que eran los judíos, dice tu poder o tu revelación, y se la diste a los humildes. ¿A quiénes son los humildes? A los gentiles, o sea, a la iglesia. Quitaré la sabiduría de los sabios. Si quitaste la sabiduría de los sabios y entendidos para dársela a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Los humildes eran aquellos no tan soberbios como los judíos, ¿no? Como aquel que dice, gracias, Señor, por no hacerme como uno de estos pecadores, ¿no? Los fariseos. Exactamente. Entonces, qué maravilloso de veras cuando entendemos bien la palabra de Dios. Bueno, entonces ya vimos que Mateo 13, 17, ¿verdad? Dice, muy bien, entonces vamos a ver ahora los 7 candeleros en Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice de esta manera. ¿Ya lo apuntaron? Ya, ¿verdad? Dice, Juan había contemplado 7 candeleros de oro, en medio de los cuales había visto al Señor. El Señor declaró que los 7 candeleros, en Apocalipsis 1:20, en Apocalipsis 1:20 declara el Señor, los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Y por qué usó la figura o el símbolo de un candelero para representar a las 7 iglesias? Por la luz, ¿no? Algo tiene que ver eso, hermana. ¿Por qué usó los candeleros para representar a las iglesias? Porque ya antes había dicho Jesús que los suyos, o sea, ustedes son la luz del mundo. Por eso toma los candeleros. Un candelero tiene luz, tiene velas, ¿no? Alumbra. Precisamente por eso, porque Jesús ya había dicho anteriormente, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ese es el texto de la vela, que es Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces este texto ya ustedes lo tienen bien conocido, bien sabido. Saben que primero hay que alumbrar a los de la casa. Es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos alumbrando a los de la casa. ¿Alumbrando cómo? Alumbrando quiere decir que entonces, ¿qué pasa cuando está en oscuro y luego alguien alumbra con luz? ¿Qué pasa? Entonces podemos ver. Entonces podemos ver, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor con esa luz, que es esta luz. Entonces nosotros somos, haga de cuenta, nosotros somos esos candeleros
Y La luz del nosotros mundo. la palabra de Dios, que es el aceite, Ah. debemos de ponerla en estos candeleros para que podamos alumbrar. Bien lo dijo, debemos de. Precisamente solo que lo que pasa es que muchos no alumbran a los de la casa. Y por eso los de la casa, la iglesia de Dios se caracteriza por no evangelizar. No vemos a la iglesia de Dios afuera evangelizando, ¿no? ¿Por qué? Porque no han alumbrado a los de la casa. ¿Por qué? Porque no permiten que se les hable de la profecía. Así dicen, Tito, si puedes con tu casa, puedes con la congregación. Exacto. Entonces tenemos que alumbrar primero a los de la casa. Ya que estemos alumbrados, que tengamos, que ya no quepa en nosotros tanta palabra de Dios, hay que salir a compartirla, a hablarla. En el Espíritu de Dios se El derrama. domingo salí, siempre salgo en mi carrito un rato para ver dónde será un buen lugar para establecerme a predicar la palabra de Dios. Y me subí con mi carrito al parque que está aquí. Y estaba una pareja, un señor y una señora, ya grandes de edad, ¿no? Sentados ahí, me dio una vueltecita así, y luego me regresé y dije, me nació así dije, bueno, ¿por qué no voy a hablarles a ellos? Y vuelvo a dar otra vueltecita y me quedo ahí, y como hay en medio un círculo con piedra y todo, le digo a los señores, se me quedan viendo los señores, le digo, oye, aquí estaría bien para unas buenas carnes asadas, ¿verdad? Dice, sí, aquí está perfecto, dice, aquí, tráigase a la familia y aquí sí, le gustaría ver un asador, ahí, unas carnitas, y empezamos a platicar. Yo lo que hago es que siempre que empiezo a platicar de algo, y en cuanto puedo, luego dirijo la plática hacia la Biblia. Es cuando abre la puerta. Exacto, y empecé a hablarles, y me estuve ahí, hermanos, como una hora con ellos, y plática, al grado de que el Señor hacía preguntas, oiga, y de todo. Y dice, pero a ver, usted que sabe, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué el Papa así? ¿Por qué la iglesia acá? ¿Y por qué los mandamientos? Y dije, bueno, qué bien, ¿no? Me estuve como una hora con ellos platicando. Y digo, bueno, ¿por qué no salir así, ¿no? En mi carrito. Platico con cualquier persona y es una manera de evangelizar. Y así dice en el Éxodo. Exacto. Al levantarte andando en tus caminos y al acostarte. Ándale. Entonces, todo tiempo. Les repito, tenemos que alumbrar a los de la casa primero, para que ya que nos llenemos de la palabra, somos la luz del mundo, tenemos que salir a alumbrar al mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así es. Bueno, ¿dónde leí eso que no me acuerdo? Ah, ya. Mateo 5, 14 al 16. Sí. Muy bien. Así que entonces lo que Juan contempló fue al Señor en medio de sus iglesias. Los candeleros simbolizan las iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las iglesias son la luz del mundo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las 7 estrellas de Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16 dice, Juan había visto que el Señor tenía en su diestra 7 estrellas. El Señor dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, como está en Apocalipsis 1:20. Ahora, ¿qué son los ángeles de las iglesias? Los pastores. Así es, así es. O sea que cada iglesia tiene un ángel, el cual está representado por una estrella. Ahora se toma la figura o el símbolo de un ángel para referirse al ministerio o pastorado de la iglesia, o sea, al pastor. Por cuanto de los ángeles está escrito que son espíritus que ejecutan la voluntad del Señor y son sus administradores. Fíjense bien lo que son los ángeles, espíritus que ejecutan la voluntad de Dios. Que entonces, aparte de ángeles, también somos reyes y sacerdotes. Salmo 104:4. Salmo 104. Sí, después de que leímos que el pastorado de la iglesia, por cuanto los ángeles está escrito que son espíritus que ejecutan la voluntad del Señor y son sus administradores. Y dice en Salmo 104:4, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego, dice, llameante. O sea, al fuego llameante es el fervor de la predicación, ¿no? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros 104. los hace fuego. Yo puse 104 y 104. No, 104:4.
sí, Ya va muy adelantadas, pero sí. bueno. Y lo busco y no aparece. Ya casi llega a Copacabana. Bueno. Sí. Ahora vamos a ver qué dice Salmo 103, 21. Salmo 103, 103, 21. Salmo 103. 103, verso 21. Dice, nos libra. bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Todos estos textos van de la mano porque hablan de la misma administración de la palabra, ministración de la palabra, pastorado de la palabra, ¿sí? Todos estos textos. Y ahí dice, bendice alma mía Jehová todas mis entrañas, ¿no? Así es. Entonces también Hebreos 1.14. ¿Qué dice Hebreos 1.14? Aquí este texto nos habla de esos espíritus, ¿verdad? O de esos ángeles. Dice, no son todos espíritus administradores, dice, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos estos espíritus administradores. ¿Quiénes son todos estos? Los ángeles o las estrellas, ¿no? O los pastores. O los pastores. Estrellas, ángeles, pastores, todos somos administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes serán herederos de la salvación? La iglesia. La iglesia. La iglesia, exactamente. O sea que entonces nosotros somos enviados a qué, como les he dicho, yo no soy su patrón. ¿Qué soy yo? Servidor de ustedes. Es lo que está diciendo aquí este texto. Nosotros somos servidores de los que van a ser herederos de la salvación. La iglesia son los que van a ser herederos de la salvación. Y nosotros, pastores, somos los que servimos a la iglesia. Nosotros somos embajadores del gran rey. Así es, así es. Bueno, entonces fue Hebreos 1.14, ¿verdad? Sí. Mas ¿por qué representados por estrellas? ¿Por qué los pastores son representados por estrellas? El profeta Daniel había ya escrito lo siguiente en Daniel 12.3. Daniel 12.3. Las que enseñan la justicia a las multitudes. Así es, así es. ¿Por qué no se pueden contar como la arena de la mar? Perpetua Bueno, eternidad. primeramente ese texto dice, y los entendidos, primero habíamos dicho que nosotros somos ¿qué? ¿Por qué nos llama Dios candeleros a la iglesia? ¿Por qué le llama candelero? Porque somos la luz. Pues somos la luz Porque del somos la mundo. luz del mundo. Entonces dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor, se resplandecerán como el firmamento. Como el resplandor del firmamento. ¿Por qué resplandeceremos? Porque somos la luz del mundo. Dice, y el que enseñe la justicia, que es la palabra de Dios, a la multitud, dice entonces como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, nos espera la eternidad. Pero ahí dice el que enseña la justicia a las multitudes. En otras palabras, el que predica la palabra de Dios. O sea, el que sale a evangelizar. Al mundo, porque dice multitud. Multitud, exactamente. El que sale. Entonces quiere decir que no solo el pastor tiene la encomienda de salir a predicar la palabra de Dios, o sea, evangelizar. También todos los hijos de Dios tienen la encomienda de salir a evangelizar. Yo cuando trabajaba, ya que el viernes yo lo pedía, porque es para Jehová, nuestro Dios. Y le decía el patrón, ¿y para qué quieres ese día? ¿No? Digo, para que haya bendición aquí en tu taller y haya bendición con todos nosotros. Es lo que vamos a pedir. ¿No? Si usted cree en Jesucristo, eso es. Así es. ¿No? Y me daban el día y me lo pagaban. Bendito sea Dios. Y me lo pagó. Pues ese es el poder de Dios. Bueno. Muy bien, entonces leímos ahorita aquí Daniel 12.3. Daniel 12.3. Entonces, dice ahí que Juan vio al Señor sosteniendo en su diestra un ministerio. Juan vio al Señor sosteniendo en su diestra un ministerio. Y fíjate bien, no pudo haber dicho en su mano. En su Podría haber sido a la diestra. izquierda o a la derecha. Pero asegura en la mano derecha. Dice.
Juan vio en la diestra del Señor un ministerio. El Señor había ordenado a Juan que escribiera en un libro todo cuanto veía y le recomienda que lo envíe a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, aquí hay que analizar este punto, porque si lo leemos así nomás de que no, pues Juan vio al Señor que tenía un ministerio en su diestra. No, sí, no. Pues tiene 2 manos, una izquierda y una derecha, puede haber sido en cualquiera. Pero ¿por qué tenía un ministerio en su diestra? Porque era santo, santo, santo. No, Señor. Era por lo que dice en Mateo 28, 18. Toda Toda potestad potestad me está es dada en los del cielos cielo. y la Exactamente. tierra. Ujú. Dios le dio Dios le dijo, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya vimos y supimos y sabemos que la mano derecha simboliza poder y autoridad, que es lo que se le fue dado a Jesús en Mateo 28, 18. Así es. Por eso es de que él tiene el ministerio en su derecha, porque su derecha es la autoridad, de donde proviene la consagración de pastores. Por eso dice que a Juan le dijo, envía este mensaje a las 7 iglesias, que en esos entonces eran las iglesias más conocidas. Había pequeñas misiones en casas, pero iglesias, ya iglesias cristianas, eran 7. ¿Sí? Las más grandes, como a hoy las más conocidas. Las más conocidas que son mormones, testigos de Jehová, católica y adventistas, no son las más conocidas. En aquel entonces esas 7 eran las más grandes. era Pérgamo, Teatira, la Odisea, ¿sí? Entonces él le dice, envíalo a esas 7 iglesias. También tiene mucho que ver esto con que esas iglesias representaban, o representan más bien, a todo el ámbito religioso en el mundo, para ver y compararnos con cuál de esas iglesias, en cuál de esas iglesias encajonamos. nos identificamos. Exactamente, con cuál de todas esas iglesias. Y precisamente tenía en su diestra un ministerio, porque es la consagración de esos ángeles que vienen siendo pastores, ¿no? Esos ángeles que vienen siendo uno en cada iglesia. Entonces, ahí bien recuerden, Dios consagra a Jesús, Jesús consagra a los apóstoles consagran ministros y los ministros otros ministros, así hasta la fecha. Yo fui consagrado por un ministro. La ministra es la autoridad de la iglesia, puesta por Dios, desde luego. ¿Sí? Entonces, todo esto nos está explicando exactamente, el estudio nos está explicando exactamente lo que Juan vio y qué significa esto y qué significa el otro, para tenerlo bien claro. ¿Sí? Bueno, El último texto que dio fue Daniel. Daniel 12:3. 12:3, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver las 7 iglesias, vamos a analizar lo de las 7 iglesias de Asia. Y vamos a ver con este registro bíblico de Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. Este es el registro bíblico para analizar las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis. 1. Sí, 1, versículos 10 y 11. Y vamos a ver una cosa, 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Por qué en Asia y no en Roma? Eso es la buena pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en Asia y no en Roma? Porque les repito, nomás si fuera nomás de leer, lo leemos de corrido y ya. Sí. Pero no, tenemos que ver, bueno, ¿por qué en Asia? ¿Qué andaban haciendo ahí? Ese es el punto. Y bueno, sí, después vemos que esas iglesias son trasladadas a varios puntos de Israel. O más bien, sí, de Israel. Y aparte también porque
apóstol Pablo es donde iba a predicar, ¿no? No, Pablo iba a predicar a Grecia. A Roma. Grecia, a Grecia, sí, a Es Roma también. ¿no? No, no. Grecia es de donde eran los griegos. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego y en hebreo. No, en griego y en arameo. En griego, arameo y griego. Y hebreo. En Asia, ¿por qué en Asia? Este, Fueron esparcidas, hermano, por la sí, porque persecución, nuevamente eran perseguidas las por la iglesias. persecución. Fueron, así como el pueblo de Israel fue expulsado en el año 70 de su tierra, fueron expulsados a todas las naciones del mundo, así mismo las sí. iglesias tuvieron que huir Ujú. porque eran perseguidas por un lado por los romanos y por otro lado por los judíos. Entonces tuvieron que huir, estaban en Asia, pero después ya que Jesús asciende al cielo, ya que se calma todo, empieza, tuvieron que pasar 2 o 3 siglos, ¿sí? Porque recuerden que en el año 320 es cuando Constantino, el emperador, es cuando une a la iglesia primitiva con el paganismo y cesa La persecución. la persecución, sí. ¿Alguna pregunta que tenga mi hermana Julieta? ¿Qué dice? ¿Dónde está la cama? Sí. Esa es la pregunta. ¿Dónde está la cama, hermano? Estamos a punto de acabar, mi hermanita. Estamos a punto de acabar. Bueno, entonces, veíamos que era el registro bíblico, Apocalipsis 1 del 10 y 11. El Señor había ordenado a Juan que escribiera en un libro todo lo que veía y lo recomienda que lo envíe a las 7 iglesias que estaban en Asia. Dice Apocalipsis 1, 10 y 11. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, esa gran voz como de trompeta, ¿de quién era? ¿De Los Ángeles? Era el tabernáculo de Dios que había visto. Ah, ¿de Jesús? Recuerden. La gran voz de trompeta era del Unigénito. Dios. No, era de Jesús. Bueno, que Dios mora en Jesús, ¿no? Bueno, dice una gran voz detrás de mí que decía, yo soy el alfa y la Ah, omega, entonces el Jesús. primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. ¿Sí? Esas son las 7 iglesias. Esta es la razón por la cual Juan dirige su escrito a ellas. Dice en Apocalipsis 1:4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hay que hacer mención de que el Asia, o sea, donde estaban, a la que aquí se hace alusión, no es el continente que en la actualidad lleva ese nombre, de Asia. Asiático. Exactamente. Ni tampoco el territorio que hoy día conocemos como Asia Menor. El Asia aquí mencionada era una provincia romana proconsular que se encontraba a principios de la era cristiana en las costas oeste de lo que hoy conocemos como Asia Menor. O sea, en aquel entonces todavía no se conocía como Asia Menor, pero estaba cerca de Asia, por eso dicen que estaba en Asia. ¿Sí? De aquella provincia llamada Asia, Éfeso era, bueno, dicen que era de Roma, porque nuevamente entendemos que el país que hoy se conoce como el país de Roma, solo es un país, pero antes Roma era prácticamente todo el mundo, toda Europa era Roma. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado todos esos territorios eran Roma. ¿Sí? Así como ahora Estados Unidos nos quitó un medio territorio, Texas. y ahora le llama Estados Unidos a todos esos estados que pertenecían a México, Sí. pero ahora les llama Estados Unidos, ¿no? Era territorio Y mexicano. así era Allá Roma. también, sí. Los Roma, conquistaba y el se país de llamaban Roma así. conquistó muchos territorios. Y entonces, por ejemplo, Israel, se le llamaba Israel porque Dios sí lo determinó, y Jerusalén porque así Dios lo determinó, pero para Roma era territorio romano. Por eso era gobernado por los emperadores romanos, porque era territorio romano.
pero Dios ya había determinado que será Israel, la tierra prometida, ¿sí? Bueno, entonces dice, de aquella provincia llamada Asia. Éfeso era su principal ciudad, Esmirna estaba a 80 kilómetros al norte de Éfeso y Pérgamo a otros tantos más. Tiatira estaba a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, Sardis otros 55 kilómetros al sur y Filadelfia otros 50 kilómetros al sureste. La Odisea estaba a 50 kilómetros al noroeste de Filadelfia y 160 kilómetros al este de Éfeso. Unía a todas ellas una gran carretera triangular, eran las principales ciudades de sus distritos respectivos, o sea, estaban en un lapso no mayor a 200 kilómetros. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Querétaro? Ignoro. Vete a saber. Ignoro. Hay aproximadamente 100 kilómetros de aquí a Querétaro. 100 kilómetros. De aquí a Guanajuato hay 250 kilómetros. En un territorio de aquí a Guanajuato era todo lo que, donde estaban todas las iglesias diseminadas, que era mucho menor a como estamos, por ejemplo, aquí en México. Aquí en México hay 1,800 iglesias de Dios Séptimo Día en toda la República. ¿Sí? Nada más en la República. En toda la Fuera, República. No, bueno, la República constituye el Estado de México, Ajá, sí, la pero capital fuera de de- México. ¿Eh? Fuera también hay. Ah, claro que hay Está- iglesias de Dios Séptimo Día fuera de México, sí. Está. Sí, también hay. Bueno, Sí, la República Entonces, ¿por Mexicana. qué ahí toda. en Estados Unidos ahí casi no se ve? Hay más adventistas. bueno, sí hay, no se sabe si hay más adventistas que Iglesia de Dios Séptimo Día, hay muchas también. Ahí surgió la iglesia, ¿no? En los Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos vino la Iglesia de Dios Séptimo Día. En 1924, un personaje de aquí de México fue a Estados Unidos, fue adoctrinado por la Iglesia de Dios Séptimo Día, y ese ministro ya se consagró como ministro, lo consagraron, él trajo la Iglesia de Dios a México. Llegó precisamente creo que a San Luis Potosí, me parece. Cuidado. Ya, ya. Se desmayó el celular. A San Luis Potosí.